Bienvenidos a la entrevista del día. Aquí en Antofagasta Televisión nos acompaña la directora regional del Consejo de la Cultura y las Artes, Carla Retlich, a quien le damos las gracias por venir a conversar también con nosotros acá en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Directora, hace algunos días conocimos una encuesta a nivel país, ¿verdad?, donde se buscaba medir cómo los chilenos están consumiendo de alguna manera, si lo ponemos en esos términos, a lo mejor distintos espectáculos masivos, el teatro, también la música y el cine se medían en esta encuesta. Un poco contar el tenor, que tal vez no es algo tan conocida, esta encuesta quizás para el mundo común y corriente, tal vez dentro del Consejo probablemente sea un indicador muy importante. ¿Cuál es la valoración que ustedes dan a eso y un poco los resultados que permitió medir y saber si hay un impacto regional también o una medición regional en ese sentido? Sí, bueno, una encuesta, claro, como tú dices, relativamente conocida en el ámbito cultural, tal vez desconocida para el común de la gente, pero que arroja año a año importantes indicadores. Y en esta oportunidad, gracias a un estudio comparativo que se hizo de los últimos 4 años, pudimos observar que el teatro y la música son actividades que se han tomado el consumo cultural en la población. La música ya lo teníamos bastante claro, ¿no? Hace mucho tiempo que la música viene marcando fuertes indicadores. El teatro repunta y también el cine. El cine con esta nueva cartelera, esta nueva producción nacional que ya sabemos ha ganado importantes premios a nivel internacional, que está siendo mucho más visitado por los espectadores que estaban acostumbrados tal vez a consumir cine mucho más comercial. Tenemos El Bosque de Caradima, que marcó un importante pic de audiencia este año, y también Chicago Boys, que las últimas cifras indican más de 40.000 espectadores solamente en Santiago. Por eso que es interesante conocer estas cifras para ver dónde desplegamos también la oferta cultural en la región. Y no solo la oferta también, yo creo que permite también quizás adoptar ciertas políticas públicas donde se debe a lo mejor fortalecer, porque la exhibición de películas es una cosa, pero también potenciar, por ejemplo, la creación de muchos audiovisualistas, cineastas, etcétera, en el país también encuentran líneas de financiamiento precisamente a través del Consejo. Sí, precisamente hace algunas semanas tuvimos la reunión de la política cultural sectorial en el ámbito audiovisual, que fue bastante exitosa en la región, que reunió a creadores, audiovisualistas, a los realizadores que tienen distintas expertices en el ámbito audiovisual, y eso también nos arrojó importantes necesidades, carencias y deficiencias en este sector en la región, cómo es necesario articular la cadena de producción del audiovisual también en la región. Sabemos que hay personas que se dedican a hacer guión, otras hacen la producción, otras editan, qué sé yo, y no están conectadas. También vimos que la falta de un festival, de un espacio de exhibición que accese a la gente a la obra también es necesario. Tenemos Antofadoc como el último, digamos, espacio que podemos tener para la exhibición de un cine no tradicional, pero es necesario la creación de otros espacios y además entregar financiamiento para que esos espacios sean posibles. Directora, la escuché justamente en Antofadocs dando un discurso donde incluso fue bien autocrítica, porque decía que efectivamente no hubo financiamiento estatal para esa última iniciativa. Un poco Antofagasta pide, o un sector de la ciudad, tener eventos y poder acceder. Pero ¿cómo se va dando eso? Justamente donde la gratuidad finalmente es para quien visitaba esa muestra, pero el financiamiento para los realizadores y organizadores es muy necesario para poder levantar un evento de esta envergadura también. Creo que en ambos espacios tenemos carencias. Claramente que en el ámbito de los realizadores los recursos son pocos. El Fondar ha ido aumentando sus recursos año a año. Este año también creció. En la región pudimos tener 100 millones más para repartir en las distintas líneas, también para el fomento audiovisual. Creo que es una de las partes que tenemos que fortalecer, pero también el acceso es importante, porque más allá de este espacio que se crea, en este caso con Antofadoc, no tenemos otros espacios de acceso al cine o al documental que no sea de carácter más comercial. No tenemos microcines o cines club, digamos, que existen en otras áreas del país, para poder visitar o para poder conocer otro tipo de realizaciones. Por lo tanto, la cadena está bastante débil en muchos ámbitos, y para eso el Consejo de la Cultura dispone de más recursos en sus fondos concursables, pero también hay otra necesidad que se tiene que manifestar y que ojalá sea comprendida por quienes disponen los dineros en otras fuentes de financiamiento, de que estos espacios muchas veces, para poder crear audiencias, necesitan un financiamiento estatal, no solamente en su primera fase, sino que de mantenimiento, porque la cultura siempre es una apuesta, es una inversión cuyo retorno es el crecimiento, desarrollo cultural de la población y la felicidad de la gente, y eso no necesariamente se mide en un indicador económico. Directora, usted se manifestó públicamente respecto, por ejemplo, a un tema que fue polémico, el financiamiento de la Feria Internacional del Libro Psicosur, que no encontró, ¿cierto?, esta vez financiamiento para la próxima versión 2016 en el Consejo Regional, levantando una crítica y un debate en definitiva de cómo financiamos la cultura o qué es lo que queremos, si la empresa privada, el Estado o finalmente la gente, y traspasamos ese costo a quién va
a consumir determinado espectáculo. Sí, desde el punto de vista tanto personal como institucional, me hago cargo de mis palabras también. Señalo que estamos cada vez más de acuerdo con este financiamiento público-privado, que es necesario también que la empresa privada se involucre, pero insisto en que el Estado tiene un rol, un rol no necesariamente subsidiario en el sentido proteccionista de la palabra, ni tampoco tenemos clientes, ni es un clientelismo al que acostumbramos a la comunidad, sino que apostar a que espacios que, por ejemplo, en otros lugares son financiados y que se carga el costo al consumidor, por ejemplo, Filsa. Vimos que en Filsa también se levantó una polémica porque el cobro de las entradas a Filsa se elevó, porque para asistir a las charlas de Filsa también había que pagar, cosa que aquí no sucede con Filsic, por ejemplo, y que eso es algo que tenemos que valorar. Por lo tanto, creo que siendo un espacio gratuito para la comunidad, como fue ahora último crear Arma tu Libro también, la feria esta que estuvo en exposición en la plaza y que también es un espacio de libre acceso para la comunidad, es importante que también el Estado se manifieste, que la empresa privada se manifieste en el subsidio permanente, ¿por qué no?, de este tipo de iniciativas. Directora, sin duda dentro de cada cartera siempre hay prioridades. Es difícil en un país donde tenemos muchas carencias, resolvemos la educación, resolvemos salud. A veces algunas disciplinas como el deporte y la cultura quedan en el último lugar, la ciencia incluso con menos inversión todavía del Producto Interno Bruto. Pero de alguna manera dentro de su cartera, ¿cuál es hoy por hoy la prioridad que ha trazado el Ministerio a nivel país? A lo mejor es interesante conocer, pero en la región, ¿qué disciplinas, de qué forma pretenden articular o cuál es la prioridad hoy en cultura? Bueno, el ministro Tones fue enfático hace poco tiempo en una entrevista bastante extensa, la tercera, donde declaró que pueblos originarios, que el ámbito de las orquestas y la música eran prioridades para el próximo año dentro del Consejo de la Cultura, algo que obviamente como Consejo Regional de la Cultura nosotros acatamos. Pero también hay ciertos énfasis que el gobierno regional pone, en este caso el intendente Valentín Volta ha sido un apoyador del ámbito de la cultura en el sentido de respaldar tanto el Gabinete de Cultura que articula a todos quienes tienen algo que decir en este ámbito, como a respaldar el financiamiento que necesitamos para nuestras iniciativas. Ahí tenemos líneas trazadas desde un inicio como Migrantes, que es un espacio que nos interesa cubrir, digamos, por que hay una apreciación simbólica nefasta o negativa muchas veces de la inmigración, por lo tanto ahí hay un rol que la cultura, en el intercambio de tradiciones, en la música, en las costumbres, en lo rico, en los sabores, digamos, en la comida, hay algo que ahí se puede generar a través del ámbito cultural. Hay una responsabilidad importante ahí, sobre todo en Antofagasta, que hemos tenido ciertos signos, ¿verdad?, de xenofobia, un poco de racismo, incluso en algunas marchas que en un tiempo pasado se convocaron. Es importante entonces la cultura, podrían jugar un rol protagónico para ir generando a lo mejor esas confianzas entre nacionales o extranjeros que hoy día en algunos sectores, ¿verdad?, han manifestado ellos mismos tener algunos inconvenientes con este otro que no se reconoce. Sí, absolutamente. Creo que en otros países se ha dado un poquito más, o otra vez en otras ciudades, no lo sé, de manera más espontánea, ¿no? Que las manifestaciones artísticas, sobre todo de la música, las danzas y la comida, siempre juegan un rol fundamental de integración. Y donde fácilmente se accede, o sea, donde fácilmente reconozco al otro como también parte de mí y que además me genera no solamente curiosidad, sino que ganas de que ese otro se acerque a compartir mi espacio de vida en este caso. Nosotros hicimos una labor el año pasado con respecto a migrantes, tuvimos un par de instalaciones de charlas, vino María Miletillú, también una charla muy exitosa en el Espacio Cultural del Ferrocarril para hablar sobre este tema, y para el próximo año pretendemos seguir con acciones ya mucho más concretas en el ámbito de las tradiciones para generar intercambios reales. Y la otra línea que a nosotros nos interesa trabajar mucho más fuerte el próximo año es barrios. Tenemos una labor que se ha iniciado desde el año pasado con las residencias en Tocopilla, en Taltal, talleres fuera de la capital regional, pero sabemos que ahora Antofagasta también tiene que ser parte de este trabajo. Muchos quedaron viudos o anhelan lo que se hizo en el Creando Chile en mi barrio hace ya muchos años, estas fiestas populares ciudadanas también, y creemos que es hora de retomar ese hilo. También por una convicción desde la dirección regional con respecto a que es necesario que el Consejo
toque terreno finalmente y se expanda dentro sobre todo de la comuna de Antofagasta, como te digo, que por ser capital regional a veces es favorecida, pero también desfavorecida en las políticas públicas de cultura. Entonces, vamos a trabajar fuertemente desde el verano con una política de trabajo en barrios, no yendo a inventar la pólvora ni creando nuevas cosas en el territorio, sino que apoyando lo que ya existe, respaldando los procesos que los mismos ciudadanos, pobladores, a través de sus propios puntos de cultura, que pueden ser sedes vecinales, espacios culturales independientes, grupos no necesariamente organizados jurídicamente, no con personalidad jurídica, pero que tienen algo que decir con respecto al devenir cultural de sus territorios, tengan el apoyo necesario desde el Consejo para que podamos seguir trabajando Directora, con ellos. sin duda la participación ciudadana ha sido uno de los énfasis también de esta administración, ¿cierto?, de la presidenta Michelle Bachelet en distintos puntos, pero muchas veces se critica qué tan vinculante es esa participación. El Consejo ha llamado varias veces a distintos concursos, a lo mejor a que la gente manifieste sus opciones en realidad para construir una política cultural en ese sentido. ¿Qué tan vinculante, cuánto hemos avanzado en definitiva a recoger desde ese ciudadano con este ejemplo que pone, por ejemplo, el de los barrios? Es bueno sincerar el discurso y decir que participación vinculante en nuestro país no tenemos, digamos, o sea, tenemos una participación que es representativa, tenemos espacios de representación, pero la vinculación, la toma de decisiones final es bastante ausente. Lo que nosotros hacemos es generar espacios de discusión que tratamos de que se canalicen lo más directamente posible hacia los espacios donde se finalmente definen las políticas públicas. En este caso, nos estamos adelantando un poco al proceso de construcción de la política cultural regional. Sabemos que tenemos una política cultural regional que se construyó en el gobierno anterior con bastantes deficiencias, que muchos de los actores no fueron consultados, ni siquiera gente del Consejo fue consultada a la hora de elaborar esta política. Sin embargo, la tenemos como eje regidora de muchos de los concursos que tenemos en este minuto a disposición para que se financien proyectos culturales. Por lo tanto, creemos que ahí hay una necesidad que tenemos que atacar con respecto a definir claramente los ejes de trabajo para el periodo 2016-2020 y nos estamos adelantando a eso. Generamos ya 2 encuentros dentro del segundo semestre. Tenemos un tercer encuentro este sábado 5 en el Centro Cultural Estación, donde nos reunimos en un tercer espacio, así lo hemos denominado, donde se junta tanto el ámbito privado, las organizaciones culturales y sus programadores, la gente de las juntas de vecinos y los barrios, los encargados municipales de cultura y los pueblos originarios, para tratar de generar un espacio de participación opinante, informada. Por eso también hemos generado seminarios con respecto a esto. Y delimitamos también los alcances de esta participación. Tampoco vamos a vender simulacros en este sitio, sino que lo que queremos es que obviamente la gente manifieste su interés. Y en la política cultural regional yo creo que sí hay una vinculación importante de lo que los actores nos pueden decir y señalar con respecto a lo que piensan, a lo que quieren, a lo que se necesita y a las potencialidades que esta región tiene para el desarrollo cultural futuro. Ahora, ¿de qué manera la concursitis que denominan algunos sigue siendo finalmente la vía en que se pueden concretar muchas de las iniciativas culturales hoy? Hay gente que le teme al concurso y otros que lo potencian. ¿En qué línea estamos o hacia dónde caminamos pensando justamente ese 2016-2020 o a futuro? ¿Cómo vamos a mirar justamente la cultura? Bueno, nuestro ministro ha sido claro también en eso. Estamos buscando una, no voy a decir desfondarización. El fondar sí tiene un espacio ya ganado dentro del ámbito del financiamiento cultural. Creemos que lo que hace falta ahora es abrirlo mucho más, tal vez no tecnificarlo aún más, sino que acercarlo más a la gente. Hemos tenido para eso varias giras de fondos concursables, donde el equipo se desplaza a comunas, donde se enseña no solamente a llenar un formulario, sino que a hablar del trasfondo que hay detrás de un proyecto cultural, o sea, digamos, atacar la causa, no el síntoma, o sea, ir al eje central de lo que debiera ser o debiera responder un proyecto cultural, pero además ya se han generado instancias que hablan desde la desfondarización. Por ejemplo, SACO, con el colectivo Se Vende, hace poco se adjudicó un fondo de intermediación, lo decimos así, fondo, pero no es un fondo concursable, sino que es un financiamiento que se entrega a organizaciones que ya tienen un trabajo territorial probado, donde ellos despliegan a su organización o su iniciativa como su proyecto, no necesitan crear nada nuevo, y que se asignan recursos de manera directa por varios años, lo que implica que ya no salen a concursar año a año por un financiamiento, sino que acceden a un dinero que les permita además fortalecer su institución.
no apostar solamente a un producto, sino que a la necesidad que tienen los artistas de regular sus temas contractuales, de generar buenos sueldos, de asegurar previsión, de fortalecer su equipamiento, de habilitar un espacio, qué sé yo, todas necesidades que lamentablemente con el Fondar se desconocen, porque ahí lo que hacemos es financiar el producto, pero el artista queda absolutamente desprotegido. Nadie me puede venir a decir que vive del Fondar, eso es un mito. El Fondar dura 6 meses, un año el financiamiento y generalmente sirve solamente para cubrir las necesidades de una obra, sea esta audiovisual, visual, escénica, lo que sea, musical. Pero el artista queda desprotegido. Entonces, en esta nueva definición del financiamiento, lo que se hace es apostar también a suplir todas estas necesidades del artista, a asegurar su trabajo. Y el fondo de intermediación, o el espacio de intermediación, es para eso. Y además se agrega a eso la nueva asignación directa que se hizo de parte de ministro y de la Presidenta de la República a organizaciones que ya sumaban en su lista, por ejemplo, al GAM o al Museo de la Memoria o al Excárcel de Valparaíso, a otras organizaciones que trabajan en región y que necesitan un financiamiento directo de muchas más lucas y que no necesitan concursar año a año. ¿Las mesas cuánto han servido? Se ha constituido distintos espacios de trabajo, hablaba recién, ¿cierto?, de la protección al mismo artista o de cómo vincular, ¿cierto?, una disciplina en particular con las distintas redes en una región, una localidad, etcétera. ¿Qué tanto se ha avanzado en definitiva de medir las mesas de artesanos, la de la danza? Se han constituido varias en la región. ¿Qué es lo que se saca el limpio? ¿Sirve que se puedan constituir como gremios, si uno quiere verlo así? Siempre el fortalecimiento del grupo, digamos, si se busca un objetivo superior, un común denominador de necesidad, de potencialidad o de carencia para un sector, es importante a la hora de visibilizar esa problemática. Y para eso, claro que es necesario juntarse. La creación, muchos dicen, es individual. Estamos de acuerdo, el artista a veces se manifiesta de manera individual y su obra le pertenece. Pero a la hora de exigir o de poder dar a conocer también los derechos y los deberes de los artistas y en los distintos campos es necesario agruparse. Y nosotros hemos hecho un llamado insistente a que los artistas se agrupen. Es cierto que... ¿Ha costado en Antofagasta juntar? Cuesta porque hay divisiones instaladas, porque también hay desconfianza en el trabajo de las mesas. Pero yo diría que con algunos artistas, con algunos espacios, con algunos sectores se ha avanzado bastante. Tal vez las artes escénicas nos hemos quedado un poquito más atrás en reunir, hicimos algunos intentos con la mesa de la danza, todavía no la podemos concretar bien, afirmarla bien, lo mismo el teatro. Pero el audiovisual, la música, otros sectores sí funcionan ya regularmente, digamos. Y claramente que eso nos sirve no solamente para generar espacios de llanto, como muchas veces se decía al interior de la institución, sino que para hacer trabajo coordinado y para visibilizar, como te digo, las necesidades de su ámbito. Entonces, si no tenemos esta demanda, que no puede salir de la institución, que no puede salir del Consejo de la Cultura, sino que tiene que salir de los artistas ciudadanos finalmente, es la que nosotros necesitamos palpar, obtener a partir de la reunión. Tampoco estoy de acuerdo, ni estamos de acuerdo como institución, en traerlos de la mano a que se junten, porque nosotros podemos invitar a la instancia, pero esa instancia ojalá se repitiera regularmente, mensualmente, sin que la institución tenga que estar presente. Es una necesidad también de los artistas el reunirse. Creo que también se ha avanzado en Antofagasta en una reunión independiente. Ya sabemos que hay colectivos que se organizan de manera bastante buena y regular, de manera independiente, incluso sin llamar a la institución. Eso también está bien. No necesitamos estar en todos los espacios, pero sí ofrecemos la guía, ofrecemos además la asesoría que tanto nuestros abogados como las personas que trabajan en el área de fondos o en el área de acceso de las artes a la comunidad pueden darle a estos grupos. O sea, eso sí siempre está disponible como plataforma. Ojalá que sí exista el sentido y la conciencia de reunión, más allá de que nosotros los organicemos o no, sino que el sentido de red necesario para poder construir de mejor manera futuro. Director, ¿y cómo pelea usted en Santiago más recursos, más planes, más programas para esta región? En descentralización muchas veces es difícil en todos los ámbitos, más en cultura debe ser. Sí, este es un organismo, yo diría, conociendo además cómo funcionan los otros ministerios, que ha hecho un ejercicio de descentralización desde antes. Bueno, tenemos nosotros el Consejo Regional, nuestros consejeros, que es una representación ciudadana conformada y que define finalmente parrillas programáticas, lineamientos presupuestarios, más allá de lo que un director o un CEREMI determine. Por lo tanto,
esa también es un espacio de participación real en donde se genera una demanda hacia nivel central que traspasa, digamos, el cargo de un director de turno. Ahora justamente tenemos el llamado a integrar el nuevo Consejo Regional. Los consejeros que ya estuvieron 4 años nos dejan. Terminan su periodo en marzo, abril del próximo año y estamos haciendo un llamado a que las organizaciones presenten a sus representantes, porque si las organizaciones tienen a representantes fuertes, potentes, con conocimiento del ámbito cultural regional, ellos mismos pueden entregarnos elementos para discutir presupuestariamente a nivel central, para determinar programaciones regionales, para exigir más recursos. Y también otro ámbito importante de eso es cuánto la gente, la comunidad en general, participe de todas las instancias que como Consejo Regional generamos, tanto los fondos concursables, el aumento presupuestario viene porque hay una mayor demanda, y también de las iniciativas que podemos extender en territorio, porque la gente efectivamente va y asiste, no solamente como espectador, sino que en una participación mucho más activa que tiene que ver con un intercambio real entre el artista y la comunidad, que es, por ejemplo, lo que estamos generando con las residencias en las comunas. Directora, quiero agradecerle que nos haya acompañado en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, nos reencontramos en una siguiente entrevista, como siempre, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión.